Bueno, vamos a crear una tabla nueva, una tabla desde cero, en donde nosotros vamos a cargar datos de nuestros usuarios. Bien, al crear nuevo nos aparece así la tabla, dice tabla 1 y no tiene más nada. Bien, vamos a dar a vista diseño. Cuando vamos a vista diseño nos pide guardar. Le vamos a dar ingresar consultas, porque esto era una emergencia médica. Entonces le vamos a poner ingresar consultas. La clave la vamos a dejar con el ID que sea autonumérico. Bien, yo voy a guardar nombres de pacientes. Bien, voy a guardar una fecha. Voy a guardar una fecha de llamado o una fecha de consulta. Voy a guardar un médico porque un médico lo vio. Un médico tuvo que haber hecho esa consulta. Voy a guardar un diagnóstico. Esto es un simple ejemplo, cortito y sencillo. Entonces tenemos nombre. Como esto es una emergencia y yo trabajo solo con los usuarios que están registrados, no, que están asociados a mi emergencia, perfectamente voy a usar los datos que están en la tabla de datos de afiliado, porque no va a haber una persona externa que se atienda en mi emergencia. Nos vamos a asistente para búsqueda, le vamos a dar siguiente, vamos a decir que vaya a la tabla de datos de afiliado, le vamos a dar siguiente, le vamos a decir que me traiga el ID, el primer nombre, el primer apellido y está. No precisamos cédula más nada porque con el ID Access va a saber que el paciente 15 va a tener un nombre, un primer apellido, un segundo nombre, una cédula, un celular. Así que ya la relación con el ID ya no, ya es más que suficiente con el ID, pero vamos a poner el primer nombre, primer apellido para saber de qué persona estamos hablando, porque donde hayan dos personas con el mismo nombre se nos complica. Entonces le vamos a poner primer nombre, primer apellido y el ID. Vamos a dar siguiente. Le vamos a poner el ID, vamos a ponerlo un poco más chico. Vamos a poner el ID. Vamos a guardar. En este caso nosotros nos conviene guardar el ID. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos el nombre de un usuario y nosotros tenemos dos usuarios con el mismo nombre y el mismo apellido, capaz que la computadora nos trae los datos del usuario que nosotros no queríamos. Entonces lo mejor va a ser guardar el ID, que el ID es único, el ID no se repite. Le damos a finalizar. Bien. La fecha de consulta la vamos a cambiar a fecha. Fecha hora extendida. Y le vamos a dar fecha general. Vamos a hacer que es texto requerido. Bien, después nos vamos al médico y vamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos una tabla que tiene los datos de los médicos. Acá, datos de los médicos. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser más fácil que me salte un cuadro combinado con los datos de los médicos. Y no andar escribiendo nombre, apellido, especialidad, que capaz que en el apuro alguien lo escribe mal, o se come alguna letra, o algún tilde, o pronuncia un nombre mal, y después eso va a traer errores en nuestra base de datos, porque en nuestra base de datos, si nosotros escribimos, por ejemplo, eh, un médico Pérez, Pérez tenemos Pérez con Z y Pérez con S. Entonces, capaz que nosotros tenemos en nuestra emergencia, tenemos los dos médicos, uno con Z y uno con S, y se puede dar el caso de que por escribirlo mal, después cuando queramos obtener un resumen de las consultas por médico,
hay un médico que no tiene las consultas que debería tener. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, en este caso es mejor, ya que tenemos una tabla de médicos, hacemos un asistente para búsqueda de médicos. Para este caso voy a hacer lo mismo, primero voy a poner el ID, porque es lo mismo que en el tema de los, este, los pacientes. Yo pongo primer nombre, primer apellido y especialidad para un tema de comodidad mía al momento de llenar la tabla, porque yo simplemente con guardar el ID, Access después cuando yo le diga quiero el nombre del ID 5 de la tabla médico, entonces me va a decir que es Rodrigo Mota. Y como mencionaba, yo quiero guardar el ID. Nuevamente, y vieron que me lo dejó en médico. Y tengo una tabla de diagnóstico. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Aparte, en el mundo de la medicina hay muchos diagnósticos. Entonces estaría bueno poder, ya que tenemos una tabla que tiene los diagnósticos precargados, va a ser mejor llamar a los diagnósticos desde ahí. Vamos a poner el ID. Vamos a poner la categoría del diagnóstico, que viene a ser la categoría macro, y después el diagnóstico particular. Tenemos el ID, tenemos la categoría de diagnóstico, cardiología, y después dentro de cardiología tenemos varias subcategorías relacionadas a la cardiología. Vamos al siguiente. También me va a cargar el ID por lo mismo que les dije cuando hablamos de nombre y médico. Entonces nosotros aquí vamos a guardar esto. Entonces yo ya tengo una consulta, perdón, una tabla de que va a guardar consultas médicas, en donde me va a guardar un nombre, una fecha, acá lo puedo agrandar, una fecha de consulta, un médico, un diagnóstico, bien. Entonces ahora vamos a cargarla. Venir y cargar acá, no, eso es anti base de datos, porque si venimos y lo cargamos acá el dato, ven que acá están todos los datos de los usuarios que están acá en datos afiliados. Bien, si nosotros venimos a cargar acá los datos, es un poco ineficiente. Entonces, lo que voy a hacer voy a cerrarlo y voy a crear un formulario nuevo. Si yo estoy arriba en esta consulta y le digo formulario, él automáticamente me va a crear un formulario estándar de Access con la información que él eh, lo va a crear con los datos de una forma estándar. Bien, nosotros si queremos cambiar esos datos, nos vamos a la vista de diseño y lo cambiamos. En este caso lo vamos a dejar, ya vimos en el sexo que podemos crear un formulario en blanco desde cero y le podemos hacer cambios. Ahora vamos a quedar con el formulario automático, entonces yo voy a poner un nombre, perdón, me tengo que ir a la vista formulario. Yo vengo en vista formulario donde completamos. Acá me aparecen los datos, puedo venir y poner un dato. Acá me salta para poner la fecha, vamos a poner que fue ayer. Me salta un médico, puedo elegir el médico, me dice, bueno, nombre, apellido, especialidad, cardiología. Después puedo elegir un diagnóstico. Acá tengo la clave, tengo la categoría, cardiología, después tengo el diagnóstico, todos los que están dentro de esa categoría. Por ejemplo, patología. Es el diagnóstico 1.
Acá me aparecen números porque yo dije que quería esos números, que me guardaba esos números. Pero acá, como ya vimos, puedo poner para que me salga el nombre del médico, el diagnóstico. Yo en este caso puse 1, como bien vimos. Bien, yo acá le doy siguiente. Y en el momento que di siguiente, esos datos del registro 1 ya quedaron guardados. Bien, es más, podemos venir a la tabla de ingresar consultas y vemos que ese dato ya quedó guardado. Y en ningún momento di guardar. Bien, ¿cuándo yo debo dar guardar? Cuando yo, por ejemplo, pongo datos acá. Estoy completando datos al azar. Y yo no doy siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo si no doy siguiente, estos datos no quedan guardados. Entonces, si quiero guardar estos datos, pues capaz que solo cargo este y cierro, guardo primero. Perdón, ahí va, casi guardo la base de datos entera. Guardo acá. Claro, me creó el formulario con nombre de ingresar consultas. Entonces ahí ya quedó guardado. Entonces yo lo puedo cerrar. Me vengo a ingresar consultas y tengo dos datos. Simplemente después nosotros tenemos dos maneras de hacer el formulario. Lo hacemos, nos paramos arriba de la tabla que queremos y apretamos el botón crear formulario, me va a crear un formulario automático. O me vengo a formulario en blanco y yo creo el formulario a mis necesidades. Bien, después tenemos la parte del formulario, tenemos diseño del formulario. Bien, que ya me crea un formulario en blanco y me manda a la vista de diseño. Eso es lo mismo que venir, poner crear, formulario en blanco, hacer clic derecho, irme a la vista de diseño. Es exactamente lo mismo, simplemente que es un acceso directo, como lo dice, acceso directo, directo. Después tenemos el asistente, que bueno, el asistente me dice de dónde yo quiero traer. Si quiero traer de tablas, en este caso tengo una consulta, pero de qué tabla lo quiero traer y qué dato quiero traer. Entonces vamos a ver un ejemplo, voy a traer tabla ingresar consultas, voy a traer todos los campos. Le voy a dar siguiente, me ofrece 4 tipos de modo predefinido de formulario en columnas, tabular, hoja de datos o justificado. Bien, estos son los campos automáticos que él me genera. Yo podría crear un formulario en blanco y ponerlo a mis necesidades, como bien vimos acá en el formulario de sexo. Bueno, eso por el momento es todo. Nos vemos en el próximo video.